Hola a todos, bienvenidos a Autosalón. Hoy os traemos nuestra review de este Jaguar F-Type. Empezamos por la parte del exterior. Para mí, uno de los modelos más bonitos, uno de los deportivos más bonitos que hay en el mercado. Estamos ante un Jaguar F-Type en la versión P340, es decir, el motor V6 de 340 caballos, y en el acabado Aerodynamic, que es un acabado que incluye, por ejemplo, esas taloneras que vemos en la lateral, que luego veremos, o ese difusor trasero, por ejemplo, más pronunciado. Vamos a empezar por esta parte trasera, donde tenemos ese diseño de los pilotos tan característico, con esa línea tan deportiva. Tenemos la denominación F-Type en esa parte izquierda. Perdonad, disculpad las condiciones de luz, pero es un poco difícil grabar en estas condiciones. Ahí tenéis la denominación de esta versión. Y en la parte inferior encontramos las luces, en esa parte del difusor, encontramos las luces de la marcha atrás y de los antinieblas traseros. Y, moviéndonos más abajo, tenemos esa doble salida de escape que nos hace indicar que estamos ante la versión V6. En el caso de tener una única salida trapezoidal, estaremos ante la versión P300, que sería la 4 cilindros de 300 caballos. Si tenemos la doble salida, como es el caso, estaremos ante las versiones V6, puede ser tanto el P340 como el P380. Y si tenemos doble salida a los lados, 4 salidas en total, estaremos ante las versiones V8 de 525 o la SVR de 575 caballos. Como veis, tenemos el color Caldera Red. Aquí tenemos el alerón trasero, que luego veremos en la parte del interior, con esa luneta tan pronunciada, con esa caída tan bonita de este coupé deportivo de la firma inglesa.
Moviéndonos a la parte lateral, estamos ante un vehículo que es bastante corto en su longitud, estamos hablando de 4,49 metros de largo, pero una altura muy reducida de tan solo 1,31 metros de altura, como os digo. Tenemos estas llantas de este acabado Aerodynamic, en este caso son llantas de 19 pulgadas con medidas con neumáticos asimétricos en las ruedas delanteras y traseras. En las ruedas delanteras tenemos unos neumáticos a medida 2,55-35 y en la parte trasera tenemos unos neumáticos de 295 milímetros de ancho en perfil de 30. Como veis, además un diseño de llantas muy bonito y muy atractivo. Además tenemos ese sistema de frenos también deportivo. Siguiendo por esta parte lateral, como veis, tenemos esos estribos más pronunciados, pero que es este acabado Aerodynamic. Tenemos estos retrovisores con esta carcasa, el color de la carrocería. Tenemos esos embellecedores cromados en el contorno de las ventanillas y la verdad es que hace una silueta preciosa de este deportivo. Tenemos antena en el techo, como veis, y tenemos, en esta unidad no tenemos techo panorámico, que sería una opción. Y aquí, en esta aleta delantera, como veis, tenemos este borde cromado con la inscripción de Jaguar, con la denominación de este acabado Aerodynamic. Moviéndonos a esta parte frontal, tenemos este diseño agresivo, sobre todo acentuado por este acabado Aerodynamic, este color, como os digo, cálido red. Una de las novedades de estos últimos modelos, de este pequeño restyling que tuvo hace poco el F-Type, son estos faros en tecnología Full LED. Y como veis, tenemos esa parrilla central con el logotipo de Jaguar en relieve, con otra vez la denominación del modelo y con este look tan agresivo. Otra curiosidad es que en este capó tenemos las salidas, además son salidas de aire reales para extraer calor del vano motor. Así que esto sería todo en cuanto al exterior del Jaguar F-Type. Comentadnos qué os parece la silueta, esta combinación para este Jaguar F-Type. Antes de empezar con la parte del interior, como siempre, os enseñamos el mando de apertura. Tenemos los mandos de apertura propiamente dichos, los mandos de las luces, mando de apertura del portón trasero y los mandos del warning. Como veis, las manillas están totalmente engrasadas para mejorar el coeficiente aerodinámico y en el momento que abrimos el vehículo emergen de la carrocería. Además veis que tenemos ahí el logotipo de Jaguar y simplemente tiramos de ellas para abrir el vehículo y acceder al interior. Empezamos como siempre por las puertas. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que no tenemos marcos para las ventanillas. Veis que tenemos toda esta superficie acolchada, acabada en este símil cuero, además de tacto bastante blando. En la parte inferior encontramos la manilla de apertura, tenemos los mandos del cierre centralizado y los mandos eléctricos de los asientos delanteros que vamos a ver ahora a continuación. Moviéndonos un poco más abajo tenemos este reposabrazos, tenemos los mandos de los elevalunas, del plegado de los retrovisores, de la regulación y tenemos un pequeño hueco portaobjetos en la parte inferior de las puertas. Y aquí tenemos estos asientos de serie, son unos asientos deportivos que sujetan suficientemente bien al cuerpo. Como veis tenemos un acabado en cuero y un acabado en terciopelo en la parte inferior
en este color Ivory, que es este color negro. Tenemos, como sabéis, muchas opciones de configuración para estos asientos. Y en la parte inferior del salpicadero, como veis, tenemos el botón de encendido con esos latidos típicos de Jaguar, y si pulsamos el botón, lo mantenemos pulsado, encenderíamos toda la electrónica, y si queremos encender el vehículo, lo propio sería encenderlo en el modo Dynamic, el cual nos abre las válvulas de escape, que luego veremos. Pisamos el freno y pulsamos el botón. Vamos con este panel de instrumentos totalmente analógico. Como veis, a la derecha tenemos el tacómetro, a la izquierda tenemos el velocímetro, y en esa parte central tenemos una pequeña pantalla a color que muestra la información del ordenador de a bordo y de los ajustes del vehículo. Pero antes vamos a encender el vehículo, vamos a encender este motor V6 del Jaguar F-Type. Vamos a ver un poco los menús que tenemos en esta pantalla central, este panel de instrumentos. Ahí lo tenéis. Luego os enseñaremos los mandos desde los cuales manejamos todo esto. Tenemos asistentes al conductor, por ejemplo la prevención de colisiones, el sistema de mantenimiento de carril, detección de límites de velocidad a través de las señales de tráfico y la detección de aviso de fatiga al conductor. En esta unidad son los asistentes que tenemos. También tenemos la posibilidad, por ejemplo, de equipar a este Jaguar F-Type, por ejemplo, con el detector de objetos en el ángulo muerto. Si volvemos a este menú, vamos a la parte superior, tenemos información del vehículo, donde podemos, por ejemplo, ver la presión de los neumáticos que tenemos en este momento. Tenemos también, por ejemplo, cuando nos toca el siguiente de servicio, el nivel de aceite del vehículo, que para ello tiene que estar encendido, y cuando, por ejemplo, ha sonado por última vez la alarma. Luego tenemos diferentes configuraciones, por ejemplo, las funciones de seguridad, el bloqueo de las puertas y también, por ejemplo, algunas funciones de confort, como puede ser la apertura total de las ventanas con el mando a distancia, el ajuste de limpia parabrisas, ese ajuste automático, o el ajuste de las levas para que se nos activen tanto en el modo D o en el modo Sport. Y luego, por último, también tenemos ajustes de esta pantalla. Podemos ajustar lo que queremos que nos muestre en ese panel informativo. Ahora, como veis, tengo el sistema multimedia, cambiar las unidades y el ordenador de viaje, que lo tenemos en esa parte inferior de la pantalla, y con la tecla que hay en el extremo del mando de los intermitentes podemos movernos entre los diferentes menús. Luego, en esa pequeña pantalla del panel de instrumentos también se nos muestra la información acerca de los diferentes modos de conducción. Tenemos el modo de conducción de lluvia, hielo, nieve, tenemos el modo normal y tenemos el modo Dynamic. Como veis, además, en ese modo Dynamic nos cambia el color del velocímetro y el tacómetro en esos tonos más rojizos. Y luego, como en todos los modelos, tenemos a la izquierda del volante los mandos del sistema multimedia, y desde los cuales manejamos también esa pantalla del panel de instrumentos. Tenemos aquí la tecla del menú, podemos subir y bajar, dando aquí en la tecla del centro podemos confirmar el menú, y como veis tiene un manejo bastante sencillo. Tenemos la tecla de colgar y descolgar llamadas, la tecla de los comandos de voz, y también tenemos los diferentes modos del sistema multimedia. En la parte de la izquierda tenemos la palanca de los intermitentes de las luces. Ahora, como veis, tengo las luces de posición. Podemos seleccionar las luces automáticas. Tenemos intermitentes de un toque, por supuesto, función de largas. Tenemos faros Full LED, los cuales vamos a ver ahora desde el exterior, tanto los faros delanteros como los pilotos traseros.
En esta parte derecha del volante tenemos los mandos del control de velocidad o del limitador de velocidad. Subiríamos velocidad o fijaríamos la velocidad con la tecla de más, con la tecla de menos reduciríamos la velocidad, restableceríamos la velocidad que tuviésemos seleccionada con la tecla de res y cancelaríamos el control de velocidad o el limitador de velocidad con la tecla de can. Y detrás del volante, en la parte derecha, tenemos los mandos de los limpiaparabrisas. Y otro detalle es que tenemos regulación eléctrica del volante, tanto en altura como en profundidad. Y en la parte izquierda del volante encontramos el mando de accionamiento del portón trasero, el mando de mantenimiento del carril, luces antinieblas traseras y el mando de la regulación de la iluminación de la botonera. Vamos con este sistema multimedia, para ello vamos a conectar el encendido y como veis es uno de los últimos sistemas que tenemos en la familia Jaguar Land Rover. El sistema de navegación todavía no lo tenemos seleccionado, no lo tenemos instalado en esta unidad, pero bueno, como os lo hemos enseñado también en varios modelos, pues el funcionamiento sería el mismo. Tenemos el menú de navegación, el menú del sistema multimedia y el menú de teléfono por defecto. Tenemos, por ejemplo, el sistema multimedia, la posibilidad de elegir las fuentes, en este caso tenemos radio, pero sabéis que tenemos la posibilidad de reproducir por Bluetooth, reproducir a través del USB. Y como siempre os decimos, aquí en la derecha tenemos accesos directos a otras funciones, por ejemplo del teléfono, mientras estamos en el menú multimedia. Tenemos la parte del teléfono, como os digo, podemos sincronizar el teléfono a través del Bluetooth, como es habitual. Y luego la parte inferior tenemos mandos de acceso directo, por ejemplo el botón en el que volveríamos al menú principal. Tenemos los menús del navegador, del teléfono, el sistema multimedia de la climatización que veremos ahora, la cámara trasera, ahí podéis ver, y los sensores de parking. Si nos movemos a la derecha tenemos algunos ajustes más, por ejemplo tenemos la climatización, como os hemos dicho, sistema de cámaras, InControl Apps y como novedad tenemos Apple CarPlay y Android Auto, que también os lo enseñaremos en otros modelos o en otros vídeos aparte de cómo funciona este nuevo sistema, que además es una novedad desde los Model Year 2019. Y esto sería todo en cuanto a este sistema. Es un sistema bastante sencillo y muy fácil de utilizar. Moviéndonos a la parte inferior, como veis tenemos 3 diales para el climatizador. Si lo activamos, veis que se nos abre la compuerta del sistema de climatización y en el momento, en la parte superior del salpicadero, y en el momento que lo apagamos, veis que se vuelve a retraer. Lo vais a ver ahora, ahí está. Y lo dicho, si encendemos el sistema de climatización, se vuelve a abrir. Vamos a volver a estos diales para que los veáis. Tenemos aquí la selección de temperatura, además tiene muy buen tacto. Si lo pulsamos, por ejemplo, apagaríamos el climatizador y tenemos regulación individual tanto para el conductor como para el acompañante. Y luego en esta parte inferior, ahí lo tenéis, tenemos los botones del modo automático del climatizador, el aire acondicionado, la recirculación del aire, los intermitentes, los warning, desempañador delantero y desempañador trasero. Y en esta parte central del salpicadero tenemos la palanca selectora del cambio, en este acabado metálico y cuero, además de tipo eléctrico. Y bueno, el funcionamiento ahora no nos lo podemos enseñar puesto que está apagado el vehículo, pero sería similar a otros modelos como por ejemplo el Range Rover Sport, que os hemos enseñado también en otras ocasiones. Tenemos manejo secuencial mediante la palanca, tenemos modo Sport y también tenemos levas como vamos a ver ahora. Y como podéis observar tenemos también cambio mediante levas, estas levas metálicas detrás del volante. La derecha sería para subir marcha y la leva izquierda, ahí la tenéis, serviría para reducir las marchas.
Tenemos en la parte de la izquierda los mandos selectores de los modos de conducción. Tenemos aquí una toma de 12 voltios. Tenemos el mando que regula el volumen del sistema multimedia y que lo apaga y lo enciende. Tenemos freno de mano eléctrico. Tenemos el control, la desconexión del control de estabilidad, la apertura de las válvulas de escape, el sistema Start-Stop y el mando que regula el spoiler trasero. Y siguiendo por esta consola central, por este túnel de transmisión, tenemos aquí un pequeño hueco con 2 huecos portavasos y tenemos aquí este reposabrazos central de pequeño tamaño donde encontramos 2 tomas USB, la ranura para la tarjeta SIM y una toma de 12 voltios. Y en esta parte trasera de los asientos, como veis, tenemos ahí una pequeña percha, tenemos altavoces del sistema multimedia en esa parte trasera del vehículo y en esta parte central tenemos una pequeña red portaobjetos. En cuanto a la guantera, la abrimos desde este botón. Y como veis tiene una capacidad bastante razonable para tratarse de un deportivo, está iluminada y tapizada. En la parte superior del techo tenemos este retrovisor sin marcos, tenemos las luces interiores en tecnología LED de tipo táctil, tenemos los mandos desde los cuales accedemos a la llamada de emergencia y por último en la parte del techo tenemos estos pequeños parasoles. Vamos ahora con el maletero, por ejemplo podemos accionar de esta manera, tenemos apertura manual en esta unidad y tenemos aquí un maletero de 310 litros de capacidad, un maletero bastante razonable considerando que estamos hablando de un coche deportivo. Aquí tenemos alojadas las alfombrillas en el interior, pero como podéis ver tenemos ahí un pequeño hueco para depositar pequeños objetos con esta tapa. Y como curiosidad, como veis, tenemos aquí el depósito del líquido limpiaparabrisas para obtener un mejor reparto de pesos. Y por último vamos a ver el vano motor. Para ello accedamos a esta palanca. Y una de las curiosidades de este vano motor es que el capó se abre como antigua en la antigua usanza, al contrario que suele ser habitual, una estampa espectacular. Y como veis aquí tenemos el motor de 3 litros de cilindrada, V6 de 340 caballos. Os vamos a comentar un poco qué opciones tenemos. Tenemos la versión gasolina, todas las versiones son gasolina para este Jaguar F-Type y empezando de menor a mayor potencia tenemos la versión P300 con un motor de 4 cilindros turboalimentado con esos 300 caballos, luego iría esta versión P340 con 340 caballos con este motor V6 alimentado por compresor. Aquí podéis ver además la denominación del supercharger. Luego tenemos otra versión de este motor con 380 caballos. Esta versión además puede ir asociada a la tracción integral. Este motor puede ir también, este P340, asociado al cambio manual automático. En este caso tenemos el cambio automático. Y luego tenemos las versiones V8 de 525 y la SVR de 575 caballos.